El tema de hoy, un tumbe en la vivienda. Y no propiamente vamos a hablar de un atraco en esta entidad crediticia que tiene sucursales en todo el país. Y creo que si no es la primera, es la segunda en mayor número de cuentavientes en Colombia. Nos acompañan la doctora Natalia Cuellar, abogada. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, señor Alfredo, por la invitación al Tercer Canal. Muy bien. Doctor Jaiber Domínguez Ricaurte, gracias, doctor, por acompañarnos. Ellos se han desplazado desde la noche anterior, desde la ciudad de Villavicencio, para atender aquí en estudio esta cita. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor periodista. Estamos altamente agradecidos con usted por abrirnos las puertas de su canal, que hace mucho honor a su eslogan, la voz de los que no tienen voz, porque el tema que venimos a plantear ahora es un tema que nadie en Colombia nos quiere escuchar, nos quiere permitir manifestar a la opinión pública, y es un tema que necesariamente tenemos que dar a conocer a toda la respetada audiencia para que no caigan en el mismo problema y perdiendo económicamente lo que hemos perdido nosotros. Muy bien, doctor. El leasing habitacional. ¿Qué es el leasing habitacional, doctor Domínguez? Bueno, señor Alfredo, el leasing habitacional es un sistema de financiación de vivienda a largo plazo en Colombia. En Colombia existen prácticamente dos sistemas de financiación de vivienda a largo plazo. Uno que se llama el crédito hipotecario y otro que se llama el leasing habitacional. Haciendo historia de esto, nos tenemos que volver a la época de hace 30 o 40 años, cuando en Colombia sucedió un fenómeno catastrófico para muchos hogares colombianos. La crisis del sistema que estaba vigente en ese momento, el sistema UPAC. Que el sistema UPAC traduce... Eso era unidad de poder adquisitivo constante. Eso traducía el sistema UPAC. ¿Consistía en qué? Que usted, en vez de hacer un crédito en pesos, lo hacía en este tipo de moneda, que su valor se calculaba por una tasa, una fórmula matemática que establecían en el Banco de la República en esa época. Doctor, en ese momento... Discúlpame. Sí. Y que dependía de la inflación del poder adquisitivo de la moneda. Yo recuerdo, porque nosotros somos hijos del UPAC, para empezar, que la afectación del UPAC fue una cosa para todo el país. ¿Cuáles eran las bondades inicialmente del famoso UPAC para que la gente pudiera adquirir vivienda, digamos, de manera más fácil? Sí, claro, una facilidad y le garantizaba al sector financiero, a las entidades que prestaban dinero para adquisición de vivienda, que no perdieran el valor de su dinero con el transcurso de 15, 20 años. Todo esto es financiación a largo plazo. Entonces ellos decían, al establecer una tarifa que vaya ligada a la inflación, nuestro dinero nunca va a perder el valor y usted me va a pagar lo que es. Y resulta, usted ahora me dirá el año de la crisis, digamos, o los años de la crisis del UPAC. Yo recuerdo que habían muchas parejas, particularmente de jóvenes casados en unión libre, donde ella tenía un buen cargo y él también un buen cargo, eran ejecutivos, y se hacían apartamentos de buen costo. Con el paso de los años, este UPAC tenía una característica, que cada año valía más la cuota de ir a pagar la vivienda en el banco. Y vino una crisis en Colombia laboral y muchas personas perdieron su empleo. Al perder uno de los dos, si no los dos el empleo, se les vino el mundo encima, les quitaron las casas, los apartamentos, los bancos se llenaron de estas viviendas y bueno, doctor, usted sabe mejor la historia. Eso, ¿qué años eran? Y esa crisis fue muy fuerte para Colombia. Estamos hablando más o menos años 90, 92, 93. El problema del sistema PAP empezó a funcionar porque
Pues con la crisis laboral mucha gente perdió el ingreso, pero la causa no era esa. La causa es que la fórmula matemática que manejaba el banco fue cambiando y aumentando el valor del UPAC. Entonces, si yo debía 100 UPAC cuando empezó el crédito y estaban a 100 pesos, entonces así se tasaba. Pero de un momento a otro, los 100 UPAC ya no valían a 100 pesos, sino a 200 y después a 300. Entonces, las cuotas que habíamos pactado inicialmente en 800, 700 mil pesos se volvieron 1.200.000, 1.500.000, 2 millones. Y ya no, el salario, así tuviera usted el salario, no alcanzaba para pagar esa cuota. Entonces, la gente no podía pagar y entonces tenía que devolver el inmueble. Muy bien. Devolver el inmueble y perdían la plática que habían abonado, doctor, Claro, o difícilmente la recuperaban, perdían ¿no? la plática, obviamente. Perdían la plática, pero para seguir con la historia del UPAC, muchas personas, por el desconocimiento del momento, fueron y devolvieron el inmueble. Yo tuve un inmueble aquí en Bogotá, cerca a Modelia, y yo no lo devolví. Yo dije, Con UPAC. con UPAC, Con UPAC. yo no lo devolví. Yo recuerdo que... ¿Qué pasó con ese inmueble? Ya le cuento la historia bien detalladita porque es un muy buen abrebocas a lo que vamos a hablar ahora. Entonces, yo no lo devolví. Ese inmueble estaba a nombre de la señora que era mi esposa en ese momento. Yo le había sacado un crédito a Bevillas, ¿se acuerda de Bevillas? Hoy del grupo Sarmiento Angulo. Sí, Grupo Sarmiento Angulo. El inmueble costó 52.500.000 en el año 95. Yo había pagado una cuota inicial de 17 millones, pero yo tenía muy buenos ingresos en el momento y dije, voy a abonar 10 millones más para que me descuente la cuota, pero así abonando 10 millones, la cuota siguió subiendo y ya no la podíamos pagar. En ese momento el Estado colombiano tuvo que salir a rescatar al sector financiero, a los bancos, porque los bancos estaban ilíquidos, porque estaban recibiendo casas, pero no dinero. Entró en riesgo económico todo el sistema financiero en Colombia. Entonces el Estado buscó una fórmula para salvar los bancos. Y la fórmula fue que el Banco Popular le comprara la cartera mala a todos los bancos. Cuando eso pasó, yo fui al Banco Popular del Estado. Del Estado. Del Estado, ¿no? Para comprarle la cartera mala a los bancos. O sea, tirarles el salvavidas. Para que tuvieran liquidez. A los particulares. A los particulares. Yo fui al Banco Casi, doctor, que como un corralito disfrazado. Igual. Hablando del corralito que ocurrió en Argentina, disfrazado a este hecho. Exactamente igual. Yo fui al Banco Popular y dije, mire, yo necesito que me le compren la cartera a Bevillas del crédito que tengo. Y solicité un crédito de tal manera que le pagaron a Bevillas toda la plata y a mí me devolvieron los 10 millones. Porque yo sabía que ya los había perdido, no los iba a recuperar. Entonces yo hice que me los devolvieran. De esa manera pudieron reembolsarle su plata. Sí. Y a partir de ahí, como el problema seguía, no volvimos a pagar una sola cuota de la casa. Ni media. Al cabo de los años, antes de 1999, el Banco Popular... O sea, usted entró en mora. Entré en mora, absolutamente. El Banco Popular lo liquidaron y todas esas obligaciones pasaron a CISA, Central de Inversiones. Sí. Central de Inversiones nos demandó. Yo no era abogado en ese momento, era contador. Lo que hice fue contratar a un abogado que trabaja en la DIAN, ya viejito, y le dije, mira, necesito que me conteste esta demanda, pero fírmemela. Yo la contesté. Y la contesté. Lo que demostré en esa demanda es que la abogada del banco de CISA había llenado el pagaré sin una carta de instrucciones, como si ese pagaré yo lo hubiera hecho por un crédito normal, no un crédito hipotecario. Por eso el juez de la época le negó todas las pretensiones y el proceso quedó ahí muerto.
Entonces yo no volví a pagar la casa, no la volví a pagar. No porque fuera delincuente, Claro, aclarémoslo, claro. porque conocía cuál era lo que ha pasado con todos los colombianos. ¿Cómo era la dinámica? ¿Cómo era, O Daniel? sea, usted no se dejó tumbar por Yo el no me UPAC. dejé tumbar ahí. Bueno, aquí estamos hablando de un tumbe en la vivienda. Doctora Cuellar, para entrar en materia sobre el tumbe con la vivienda, usted nos quiere hacer una antesala, digamos, seguramente concatenado con lo que el doctor Domínguez venía hablando del tema del UPAC. ¿Qué antecedente o qué le antecede a este hecho que vamos a desarrollar del tumbe en la vivienda con un leasing habitacional? Bueno, los bancos, nos acercamos a los bancos, pedimos que nos hagan el estudio previo porque queremos adquirir un inmueble. El banco se dispone a hacer el estudio, mira la capacidad de endeudamiento que tenemos y con los ingresos con los que contamos. Después de que nos hacen el estudio crediticio, el banco emite y nos envía por correo electrónico una carta de intención. Con esa carta nos está diciendo que tenemos dos modalidades: crédito leasing y crédito hipotecario. Si es crédito leasing, se puede con el 80%, si es hipotecario, hasta el 70% del valor del inmueble. Después de que vamos, buscamos, le decimos al banco, mira, este es el inmueble que queremos adquirir, que queremos comprar, tenemos la intención, hacemos una promesa de compra-venta y el banco lo que nos exige es hacer un avalúo en el cual le tenemos que cancelar nosotros mismos de nuestros recursos al perito para que realice el avalúo comercial de ese inmueble. Previo a eso, el perito se dispone a pasarle el avalúo comercial al banco. Previo después a esas etapas, que son los requisitos para poder llegar al crédito, ya sea leasing o sea hipotecario, el banco vuelve y nos envía por correo electrónico, ahora sí, la firma de los documentos y ya como tal, diciéndonos que tenemos ya tanto dinero para adquirir ese inmueble. Pero ¿qué pasa? Que los bancos en realidad no le están preguntando al usuario financiero qué crédito quiere adquirir, si lo quiere leasing o lo quiere hipotecario. El banco inmediatamente está tomando todas esas solicitudes de créditos Y las direcciona. y las direcciona de una vez como leasing. Vía leasing. Para que esto suceda, el banco tiene que habernos enviado a nosotros, que somos los usuarios financieros, la autorización donde diga expresamente y que tiene que ser por los canales autorizados que maneja el banco. No puede ser por canales personales de esa asesora comercial que trabaja en el banco, que nos está atendiendo a nosotros como usuarios financieros en todo el proceso que hacemos y realizamos para adquirir ese inmueble. Doctora, yo entiendo, y es el caso de ustedes, aquí hay 3 actores. Ya sabemos que hay una demanda. Los demandantes, el doctor Jaiber Domínguez Ricaurte. La figura jurídica de este contrato es locatario. Está Davivienda S.A., que es la entidad, digamos, que está mediando en ese leasing, porque la vivienda que desean adquirir tiene otros dueños. Aquí son 4 dueños, proveedores del inmueble. O sea, la gente se acerca y le dice al banco, aquí hay este inmueble, ustedes negócienlo y miren a ver cómo lo trabajan. Y son los señores Amparo Sandoval de Osorio, José Tiberio Sandoval Rincón, Juan Pablo Montaña y José Tiberio Sandoval Osorio. Parece ser una familia. Entonces, hasta aquí vamos bien, doctor. Vale. Hay 3 actores en este leasing. Sí. ¿Qué pasa? El leasing operacional tenemos que primero definir que es diferente al leasing hipotecario. Cuando usted quiere un leasing, un crédito hipotecario, lo que hace usted es decirle al banco, mire, yo quiero comprar esa casa, y el banco le pide una cuota inicial del 30%,
y usted va y la compra y lo que hace es darle una garantía al banco sobre una garantía real sobre la casa que se llama hipoteca. Pero la propiedad, la titularidad del inmueble es de el cliente. Claro, doctor, cuando estamos hablando exactamente del crédito hipotecario. Hipotecario. Que es el más usual. No, en este momento, hasta hace el año 2021 estaban equiparados. Ahora es más Ahora leasing. es mucho más el leasing habitacional que el hipotecario. Y puede ser que esta misma práctica que hoy hace la vivienda, que es el caso del tumbe de la vivienda, lo estén haciendo los otros bancos Claro, también. obvio. Claro que sí. Ahora, Porque escúcheme, doctora, yo tengo que aclarar algo importante ahí. Lo que pasa es que recuerde usted que cuando uno iba antes al banco a pedir un crédito, le daban unos formularios, usted llenaba unos formularios y entregaba unos documentos y se los pasaba al banco. El banco hacía el estudio de crédito y se lo aprobaba. Hoy día, con la era de la sistematización de las comunicaciones, todos los bancos utilizan inteligencia artificial para aprobarle los créditos de consumo, hipotecario, lo que sea. Entonces uno se mete al celular y dice, yo creo un crédito de vivienda. Le dicen, a los 5 minutos tienen la carta que dice, le otorgamos el cupo de crédito por 150, 200 millones de pesos. O sea, no hace, la inteligencia artificial le hace con todos los datos que recoge un estudio a usted y en 5 minutos le decide. Ellos no hacen... O sea, datos del cliente. Sí, de lo que la inteligencia... Ella le dice si usted es deudor moroso, si ha sido... Todo, le saca uno todo. Pues. Todo, en 5 minutos le dice listo. Ahora, ¿qué pasa con eso? El banco sabe que hacerlo así asume más riesgo que hacerle un estudio detallado de crédito. Como se hacía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Listo, se lo aprobamos así, con más riesgo, pero nosotros necesitamos más garantías. ¿Y cuál es la garantía? Que sea un crédito leasing, porque la propiedad del inmueble va a ser mía y cuando usted necesite devolverlo o cuando usted tenga un problema a los 15, 20 años, el bien es mío, no suyo, usted no tiene nada. Doctor, una pregunta. Cuando uno adquiere vía leasing, doctora Cuéllar, yo tengo una opción, o sea, soy el primer opcionado para quedarme con el apartamento donde estoy viviendo y lo estoy pagando. Esa plata, esos cánones que pudieran ser como un arriendo, que no es arriendo, digamos, si yo no hago la opción de compra, a mí me regresan ese dinero, ¿cómo queda eso? ¿Eso cómo queda? No, O sea, ¿por qué se supone que devolverle la parte, el componente de esa cuota que hace parte del abono claro, del capital? Claro que sí. Y todos los otros gastos no se lo ¿Y van si a no devolver. regresan? ¿Y si regresan? No, y menos cuando usted no termina y no hace la opción de compra, sino Claro. cuando tiene problemas O sea, en 15, 20 años, sí que menos. El pecado es no hacer uso de la opción de compra, El pecado es no hacer uso de la acción de compra. Sí. que perfectamente puede pasar. Ahora, tenemos que ser justos, imparciales en el tema, porque todo no es malo en el leasing. El leasing es un sistema financiero muy bueno, porque el leasing financiero está diseñado para que le ayude a la persona a pagar un arriendo y no tenga que comprar el inmueble hasta que termine todo su contrato. Eso se ha usado mucho, por ejemplo, en las empresas de transporte con los camiones y todo eso. Entonces, una empresa de transporte, en vez de comprar el vehículo, va y lo arrienda, presta su servicio y con eso paga y le queda el vehículo. Quiere decir que la figura de leasing no es mala. No. El problema es cómo la están manejando los bancos en este sistema leasing habitacional, cómo lo están manipulando. O sea, doctor, si le entiendo bien, el leasing tiene sus bondades. Claro, tiene bondades tributarias. Y el leasing tiene bondades, digamos, para una persona que produce, que no es rica, pero hace platica, o sea, trabajando. Para esa persona es bueno un leasing. Claro, es bueno porque usted puede utilizar esos bienes para producir y pagar el leasing. O sea, está trabajando, está produciendo y está adquiriendo. Claro, está adquiriendo. En ese sentido es muy bueno. Es como cuando usted le prestan para consumo, para que gaste, pues es malo, pero si le prestan para que invierta y produzca, es bueno. Ah, muy bien.
Entonces, ¿en dónde está la trampa? La trampa está en este leasing habitacional, ya se lo voy a explicar por qué, y en algunos leasing. Entonces, quería resaltarlo de forma como están haciendo hoy. Entonces, a todos los créditos, a todas las personas, los están direccionando leasing habitacional, no hipotecario. ¿Y es factible que a uno lo claven así sin darse uno cuenta? No, a la mayoría de colombianos que tienen créditos los han clavado así. Aquí está involucrado magistrados, jueces, todo tipo de profesionales. Claro. Generalmente estamos mirando que las constructoras hacen lo de una fiducia para poder construir. A medida que ellos van avanzando, el banco va soltando dinero para que ellos sigan construyendo. Sí. ¿Y qué pasa? Que entonces, como son bienes que valen, podemos colocar un caso hipotético de 300 millones hacia arriba, pues no todo el mundo cuenta con 300 millones para pagar lo que es la cuota inicial. Claro. Y después de que se finaliza, pues pagar el excedente. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos con el banco que está asociado con la constructora. Y ahí se comienza a manejar lo del crédito para adquirir ahora sí totalmente la vivienda. Con un agravante, doctora, para cualquier caso de los cuentavientes hoy. Los bancos son muy generosos para ofrecer, para amarrar y para captar al cliente. Pero cuando se trata de reclamos, cuando se trata de inconvenientes, no hay quien atienda. Esos famosos, uno llega al banco hoy y hay unas ventanillas. Algunos han sacado unas oficinas adjuntas donde usted va y paga el servicio, retira poquito, consigna poquito, pero hay unos asesores, 5 o 6 asesores por banco, donde cada paciente dura más de 1 hora. O sea, tranquilamente en la mañana en el Banco de la Vivienda le demoran a usted 3 horas si hay 3 personas adelante. O sea, tranquilamente la gente se va y no reclama. Yo le decía extra cámara al doctor Domínguez y a la doctora Cuellar que yo me sueño constantemente con la vivienda porque he sido objeto de 3 robos en los últimos 24 meses de mis productos. A tal punto, yo no era sino la vivienda, yo no conocía otro banco. Yo todo el tiempo, por otra razón, doctor, cuando yo estudio periodismo, yo fui becado por el Banco Cafetero para estudiar periodismo. A mí el Banco Cafetero me paga toda mi profesión. Y la cuenta que tuve hasta hace unos 2 o 3 meses en la vivienda, esa cuenta era la de mi nómina como empleado del banco en aquel tiempo. Recordemos que el Banco Cafetero se convierte en la vivienda. Y resulta que me han sacado en los 24 meses anteriores, 3 robos de mi cuenta, de mis productos, usan mis tarjetas de crédito y hacen unas compras. Una de ellas, me voy yo a la calle 80 vía autopista Medellín y voy a la entidad donde supuestamente yo compré por 20 y pico de millones de pesos unos productos. Les digo, señores, me atienden. O sea, no era una empresa fachada. Me atienden y me dicen, no, señor, nosotros somos la empresa que usted está buscando. Señor, le queremos decir que esta es una modalidad donde nosotros también somos víctimas. A nosotros nos están suplantando. Entonces yo le escribo una carta, aprovechando mi calidad de periodista. Debo decir que poco lo uso para esos menesteres porque yo soy un ciudadano común y corriente, y le escribo al presidente de la vivienda, creo que todavía es el mismo señor, y le explico el caso. La primera respuesta que me da el banco es, señor, usted perdió el año con nosotros. Queda helado uno cuando le dan esa respuesta. Por fortuna, llamé a una sobrina que había trabajado con el Banco de Colombia y me dice, tío, diríjase a esta gente y reclame por ahí, que son los famosos defensores de los cuentavientes que los bancos tienen. Y efectivamente, las 3 veces que me han robado, me he ido por ahí y esos señores han sido una bendición porque me han resuelto y me han reintegrado mi dinero. Pero la primera respuesta que le da el banco a los ciudadanos es, perdió su platica porque usted seguramente dejó ver su tarjeta de crédito, usted quién sabe qué hizo, señor. Usted tiene la culpa. Y mucha gente en Colombia se ha quedado tumbada así. Bueno, eso como para poner un ejemplo de que no solamente esto, doctores, sino que
estas entidades crediticias con otro agravante. Antiguamente uno peleaba con el subgerente, se daba en la jeta con el secretario o entraba con el gerente a pelear. Hoy no encuentra uno, y si los encuentra, a uno le provoca ponerse a llorar con los gerentes de esos bancos. Por una razón, porque resulta que ellos le explican a uno, le dicen, mire señor, nosotros no podemos hacer nada. ¿Usted, gerente, no puede hacer nada? No, señor. Eso escapa de nuestras manos, sí. Eso es en la vicepresidencia tal, eso, o sea, para ponerse a llorar con ellos, porque imagínense la cantidad de gente que hoy está haciendo estos reclamos y esa gente de pararrayos, porque se han convertido en eso, en pararrayos solo sufren los insultos de la clientela, la gente emberracada pidiendo su dinero y reclamando. Doctor, continúe, por favor. Pues yo quería precisar algo del ejemplo que usted dice y me cae muy bien. Es lo siguiente, en el caso que están mencionando, hay un delincuente. Total, adentro. Hay un delincuente que está suplantando una empresa que es real, legal, que no está haciendo el robo, pero es el delincuente, fíjese. Entonces uno no puede pedirle a un delincuente buena fe. La Constitución Política de Colombia lo primero dice que todas las empresas del Estado, los particulares, tenemos que actuar en nuestras conductas como de buena fe. ¿Qué es actuar de buena fe? Como un padre actuaría con sus hijos. Y resulta que el delincuente no se rige por la Constitución ni por la buena fe. Pero aquí en este caso que vamos a poner, estamos hablando de una entidad privada que maneja recursos del público, que tiene una vigilancia reforzada del Estado porque es captadora y administradora de recursos. Constitucionalmente, el artículo 335 de la Constitución dice que el sistema financiero, el servicio financiero, tiene dos connotaciones. Es un servicio público de interés general, es un servicio público de interés general, de protección reforzada por el Estado porque está manejando los recursos del público. Entonces, si no fuera así, ¿se imagina el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo manejando los depósitos de todo el mundo sin que nadie le diga nada? ¿O se imagina la vivienda manejando? ¿Qué hace? Que es como les gusta. Entonces, pero acá nosotros nos vemos afectados por un delito de una entidad prestigiosa del país que está supremamente vigilada, que tiene que actuar de buena fe, que tiene una reglamentación que se llama el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por la cual se rige y la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera. Bueno, doctor Domínguez, como este programa pretende ser pedagógico, memoria histórica, está al servicio de las víctimas, de los atropellados, de los burlados, de la gente que es víctima en Colombia, no solamente de la violencia, sino de este tipo de asuntos. Vamos a explicar, doctora Cuéllar, de la mejor manera el negocio de ustedes. Entonces, si quieren, cuéntenme, nosotros fuimos el tal día, si llegamos a las 10 de la mañana, nos brindaron el tinto. Contémosle a la gente el negocio que ustedes hicieron con la vivienda. Yo voy a tomarme la vocería, voy a contar porque son dos negocios particulares. Sí, señor. Diferentes. Bien. Un negocio es el mío y un negocio es el de la doctora Natalia. Ella va a explicar su negocio. Entonces, que tiene que ver. Entonces hagamos una cosa, démosle la palabra a la doctora Cuéllar. Pero que no se extienda tanto porque veo que me voy a quedar corto. No, doctor, tranquilo. Tengo muchas cosas tranquilo que aquí pedimos sin corrección hay tiempo para el reclamo. Bueno, entonces, prosiguiendo a lo que ya había previamente dicho, quedamos en la parte donde el banco nos tiene que solicitar, que decir, ¿por qué medio de crédito vamos a solicitar y ya autorizar el crédito? Para que vayamos a la parte de la escrituración, de las firmas, de los títulos. Pues el banco en realidad no está haciendo eso. El banco de una vez lo direcciona para que sea lícito. A mí me interesa es el negocio. Entonces sí, vamos y firmamos. Porque yo quiero la casa y pues ya me aprobaron cierto dinero, entonces pues seguir adelante porque ya. Pero no nos colocamos a pensar, bueno, ¿qué cláusulas me colocaron? Me detengo yo a leer cuando veo que dice leasing habitacional. Me dirijo yo a la asesora y le digo,
mira, yo en ningún momento he dicho que quiero leasing habitación. Le digo yo a ella, mira, yo no quiero leasing. Yo lo que realmente necesito y quiero solicitar es un crédito hipotecario. Ella me dice, bueno, pues yo no sé, toca hacer la novedad. Pero resulta que el banco gestiona, entre comillas, la novedad cuando en realidad no se puede hacer la novedad. Porque según ellos están diciendo que no es verdad, porque si no, en la carta que ellos envían, la primera vez cuando hacemos el estudio del crédito y me dicen sí, se le aprueba tanto dinero para la compra de ese inmueble, pues de una vez debería decir que solo aplica para leasing habitacional. Doctora, cuando le hablan de novedad, es casi diciéndole la culpa es suya. Sí, técnicamente es eso. Claro. Porque O sea, como que yo no dije, no es como de la que entidad. fue mi error. En ese caso, perdón que interrumpa, en ese caso le están diciendo, mire, vamos a cambiar la modalidad de crédito, no por leasing, sino El hipotecario. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué pasó? Bueno, ella pasó la solicitud, la pasó al banco. Pasaron unos días, vuelve y me comunico a ella diciéndole, ¿qué pasó? Ya se hizo la gestión, ya se pasó para la novedad. Me dice, no, la novedad no se pudo realizar, no se pudo gestionar. Bien. No le Quedó hicieron. como leasing No la habitacional. Le digo yo a ella, no, porque es que yo a usted en ningún momento la autoricé para que fuera leasing habitacional. Y esto tiene que ser autorizado. Eso no es porque se hizo de manera móvil, desde la aplicación, o porque yo fui y me acerqué, entonces ya es leasing habitacional. Doctora, ¿hasta ahí ya se había entregado dinero? No, hasta ahí yo al banco no le había entregado dinero. Bien. Y pues en ningún momento como tal le entregué dinero al banco. Sí le di arras al dueño O sea, del inmueble. Sí, en el negocio, en la triangulación, ya se había movido ya dinero. un negocio, en el negocio ya había dinero. Claro. Pero pues al banco directamente no, Bien. todavía no. Pero a los dueños sí, unas armas. A los dueños sí, claro, se le dio ya un dinero considerable para que todo fuera en marcha, todo marchara Perfecto. como debería de marchar. Y se pagó lo que fue el perito evaluador que le hizo a la casa. Bueno, después de que me dice ya que no, nos acercamos al banco y hacemos un derecho de petición. ¿Esto fue en Villavicencio? Eso fue en las oficinas de Villavicencio, sí. Bien. Bueno, también quiero hacer la anotación. ¿Cuántas oficinas hay de la vivienda en Villavicencio? ¿Unas 10? No llegan a 10. Como 3, 4, Bueno. 3. El dueño de la casa es hermano de la gerente del Banco de Vivienda de Casillas Meta. Que es la misma vaina. Ahí nomás, una sucursal ahí de media hora. Y ella me llama y me dice a mí, tómelo por leasing. Porque es que los beneficios tributarios para usted va a ser bastante, no ve que no le va a aparecer a usted ese inmueble. Entonces en su declaración de renta. Ese es un dato muy interesante, ¿no? Que hay mucha gente, doctor, yo no sé, ustedes me lo explicarán, doctora Cuellar, que hoy se va por el leasing porque el leasing no aparece mientras el negocio camina como una propiedad mía. Entonces hay mucha gente que dice, me gusta el leasing, o sea, tienen billete en el bolsillo, me gusta el leasing porque no me graban nada. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Sí, así es. Listo. Porque como la propiedad queda a nombre exclusivamente del banco, entonces no va a aparecer. No de quien adquiere el bien. Así es. Bueno, entonces, para hacer esa anotación de que ella me llama a mi teléfono celular personal. Doctora, ¿eso en qué fecha fue? Eso fue el año pasado, en el lapso de tiempo del 20 de junio. Teníamos un plazo para realizar el negocio porque en la carta contamos con 4 meses para nosotros buscar el inmueble, decirle al banco que queremos ese inmueble y comenzar a hacer todas las gestiones necesarias para hacer el crédito. Hipotecario. ¿Qué quiere decir ese crédito hipotecario? Hipotecario o leasing también puede ser. Que uno debe tener el 30% del valor de la vivienda. ¿Estamos bien? Sí, cuando es Porque el hipotecario, banco le presta el 70% del valor de la vivienda. Exactamente, como ya lo había dicho. Sí. Exacto. Entonces, bueno,
ella me llama y me dice que es que yo tengo muchos beneficios. Yo le digo a ella, no, yo no necesito esos beneficios. Así usted me llame y me diga, no, porque yo tengo muy claro la figura y cómo se maneja y cómo se trata en Colombia. Entonces yo no quiero leasing habitacional. Doctora Cuellar, que es excepcional que un usuario tenga ese conocimiento. Sí, a la mayoría de la gente la clavan, o sea, de alegría. De alegría. Exactamente. Exacto. Porque yo pierdo todo lo que dé si en algún momento de mi vida, bueno, me pasa algo, me estanqué, tuve Exacto. problemas financieros, laborales, tuve pérdidas. ¿Qué ocurre aquí? Es lo más Constantemente. normal en Colombia y a cualquier No le persona nos devuelven puede nada. pasar. Perdemos todo lo que Queda entreguemos. Incluso sí, exactamente lo que Queda dice el debiendo. doctor Domínguez. Yo le quedo debiendo al banco. Qué Porque lindo entro negocio. a pagar absolutamente todo. Todo, así como yo cuando trabajé en el Banco Cafetero, había un término hasta grotesco. Y la gente, unos veteranos que ya trabajaban en el Banco Cafetero, tenían este principio. Mire usted este principio que manejaban en el Banco Cafetero antiguo. Decían, el guayo es para el cliente. ¿Qué traducía eso? Que el gallo, que el tumbe, que la parte más débil era la que llevaba con el error. Lo que pasó con ustedes. O sea, el guayo es para el cliente, no para el banco. O sea, el banco se Sí, salvaguarda Sí. y usted lleve el bulto. Exactamente, así es, total. Hacemos nuestro derecho de petición, lo pasamos, lo radicamos. Ellos cuentan con 15 días para podernos responder. Son 10 días hábiles, pero decimos 15 días porque sábado y domingo toca contarlo para nosotros. El banco, faltando un día para que se le venciera para responder nuestro derecho de petición, nos manda una carta diciéndole que le ampliáramos el tiempo. Bueno, igualmente así está establecido. Ellos O pueden... sea, estaban contestando. Sí, pero no nos estaban contestando lo que tenían que contestar en ese momento. Pero se amparan en que en los Sí, tiempos claro. para decir hemos contestado. Pero ya voy a encerrar porque me están pidiendo plazo para ellos poder contestar. Sí. Ok, listo. Al siguiente día se vencía como tal mi crédito para yo poderlo solicitar. Los La 4 gestión. meses. Los 4 meses. Ahí ellos ya me responden que ese crédito lo dé por no utilizado y que vuelva a hacer nuevamente la gestión y la aplicación solicitando nuevamente otro crédito. Eso es una falta de respeto para nosotros los usuarios. Qué pena. 120 días perdidos. No, y ya había dado plata. Y a plata ras, enredada. Y ha pagado, Plata y ha pagado enredada. la oportunidad de compra de la casa que la ha comprado barata. Y ahora viene el banco olímpicamente y le dice, no le puedo aprobar el crédito O leasing. sea, casi Si no, que... no, crédito hipotecario tiene que ser leasing. Si no le gusta leasing, de ese crédito por no utilizado y haga otro. Doctor, casi que de mala fe, ¿no? O sea, una Bueno. actitud absolutamente negligente, ¿no? Claro, porque a mí la Pero casa me yo- la estaban vendiendo por debajo del precio comercial. O sea, yo iba a entrar a ganar comprando la casa. Claro. Me hicieron perder esa pérdida de oportunidad. De negocio. Aquí la mala fe la utilizan en todas las cosas. La mala fe es, mire, una de las principales responsabilidades de una entidad financiera es ofrecerle información veraz, eficaz al cliente. Lo dice el estatuto financiero. Y le están ofreciendo una información que le están diciendo, mire, vaya a leasing porque usted tiene más garantías por esto y lo otro. Y no le dicen que ahí va a perder todo. Entonces, ahí ya empiezan las malas. O sea, el riesgo realmente de entrar en esa operación, doctor. No, es cuando usted entra a la operación no tiene salida. No, ya no hay salida. Que es el caso que nosotros Ese tenemos. riesgo tiene la gente que hace el negocio con leasing. Sí, claro. Sí. Usted firmó el contrato, no tiene En salida. la vivienda o donde sea. En donde sea. Donde sea. No tiene salida. Y eso se da porque, le voy a adelantar un poquito. Este es un contrato innominado. Jurídicamente se llama así. ¿Qué define un contrato innominado, doctor? Que no está completamente reglamentado en la ley. O sea, es un riesgo. Eso, Total. y ese es un contrato acceso De uno es adicción. adhesión. ¿Qué significa eso? Que nos adherimos a todas las cláusulas el que banco le dice, coloca. mire, aquí está el contrato, fírmelo o si no, no tiene su crédito. Pero usted no puede cambiar, modificar ninguna cláusula.
Cuando yo hago un negocio entre particulares, yo le digo, vea, esta cláusula no me gusta porque me perjudica. Con el banco no se puede. Eso se llama un contrato de adhesión. Amarrado. Amarrado. Totalmente. Entonces, ahí se tipifica una cosa que vamos a ver más adelante, la posición dominante. Claro. Que se supone, doctor, ustedes son los abogados, que en la posición dominante, la parte afectada, la más débil, es la que debe preponderar. Es la que debe Exacto. defender. Claro que sí. Bueno, Vas a terminar, pero... sí, ya casi. Listo, doctora. Ya casi. Entonces, Bueno, entonces nos responden eso, pues nosotros quedamos como que esto no puede pasar. Nos dirigimos a la superfinanciera, colocamos una demanda y el transcurso de la demanda es que Davivienda responde a través de sus abogados externos y no aporta las pruebas, que es lo más curioso. Para ganar en un proceso tenemos que aportar las pruebas, o si no, ya vamos perdiendo, es que ya entramos perdiendo. Déjame complementar ese punto, es muy importante. En ese proceso de la superfinanciera, que al contrario del defensor financiero, es una jurisdicción administrativa, digámoslo así, con facultades jurisdiccionales como un juez. Ese juez le pide a Davivienda mediante una prueba de oficio, le dice, mire, le solicito que en el término de 10 días usted me dé toda la información, la siguiente. 1, todo el trámite que hicieron para la solicitud de crédito, el estudio de crédito que usted le hicieron a la señora Natalia, que me mande la carta escrita específica firmada por la señora Natalia que ella autorizó que fuera leasing habitacional. Y deja 10 días. A los 10 días la vivienda responde y dice, es que todos los departamentos de la vivienda están buscando la información y no la hemos encontrado. increíble. La verdad, las entidades financieras, para ser justos, todas, no hay una sola que se salve. Es una tortura hoy para el cliente. Sí, claro. Entonces, pero más tortura es todavía el proceso que tenemos en Colombia legal para reclamarle los derechos a una entidad financiera. En este caso, la superintendencia financiera le pide eso, que es una prueba de oficio. Entonces, la vivienda no lo aporta y entonces cambian al funcionario porque la que inició el proceso dijo, no, esto está muy complicado, yo no me meto, pusieron a otro que ya le dijeron, usted tiene que fallar así, negar las pertenencias. Una mafia. Eso es otra mafia de cuello blanco. Doctor, mire, esos superfinancieros y todos esos generalmente son vicepresidentes del banco tal. Eso es una cofradía, realmente es una mafia lo que hay ahí hoy. Entonces, ¿qué pasó? Seguimos el proceso porque eso tiene etapas. Se llegó a la audiencia, digamos, de preparatoria, que se llama ahí, o audiencia de que se hacen las pruebas. Y otra vez el señor les dice, yo representé a la señora Natalia y digo, bueno, señor delegado, usted le pidió de oficio estas pruebas, ¿por qué no las han presentado? Y se queda mirando el señor así, señor de Hacienda, ¿por qué no las han presentado? No, porque no las hemos conseguido. Venga, 2, 3 meses después no las han conseguido. No las hemos encontrado. Ah, bueno, pero si las tuvieran ahorita yo se las aceptaba. Eso no puede pasar en un proceso en Colombia. Mire que es ilegal. Que pase con gente común y corriente, que no sean abogados, que no tengan cómo pagar un abogado. No. Doctor. Y al final de eso, al final de ese proceso, es que el señor delegado, hermano de la gerente de Acacias, que era el con que habíamos hecho el negocio, le dice a la gerente de Acacias, venga, vaya, que yo les devolví los 10 millones que han dado de arras. Y sí, él nos los devolvió, los 10 millones. Entonces, de ahí se pega el delegado para decir, no, aquí no hubo perjuicio, le devolvió la plata. ¿Cómo le parece? Y entonces nos empiezan a acusar, a decir, como les devolvieron la plata, entonces ustedes tienen que retirar esta demanda porque los vamos a demandar penalmente, porque tal cosa, porque tal otra. Venga, nos fuimos a la audiencia final
y que estaban convencidos que nos tenían amedrentados. Y claro, porque lo llamaron a él para que Y yo en los rindiera testimonio. en los alegatos de conclusión que las universidades, todas las entidades deberían conocer, a la conclusión les digo claramente, ¿cómo es posible que la superintendencia financiera, los principios del estatuto orgánico del sistema financiero, no los castiguen, no los sancionen? ¿Cómo es posible que permitan que se estén robando en Colombia los dineros, los ahorros de los colombianos de esta manera aparente legalidad? ¿Cómo es posible? Y eso está en el proceso, es público. Claro. Y les digo, mire, a mí no me vengan a amedrentar, que si ustedes no conocen la ley, yo sí la conozco. Y les voy a decir qué pasa. Cuando yo hago un negocio de compra-venta y doy unas arras, quien incumpla el negocio tiene que devolverlas dobladas. Dobladas. Porque así lo dice el Código Civil. Entonces, Cualquiera de las partes. no. El que No, recibe. El que recibe. Que recibe las armas. El que las entregó Si las se echa para atrás, claro. las pierde. Sí. El otro las tiene que tener dobladas. Entonces, en este caso, a mí no me vengan a amedrentar de que nos van a demandar con la fiscalía, que por falsedad, que por no sé qué, porque sí devolvió en 10 millones, pero debían haber devuelto 20 y lo que estamos reclamando es 10. Ahí les tumbé Sus argumentos. sus argumentos. ¿Qué dijo el señor delegado? 10 minutos para dar sentencia. A los 10 minutos vino y dijo, no voy a dar sentencia, voy a enunciar el sentido del fallo. El sentido del fallo es que voy a negar las pretensiones. Resulta que el Código General de Proceso dice que cuando un juez hace eso, tiene que dar, si se forma breve, la justificación porque no va a la sentencia, porque estamos en un sistema oral. Claro. No lo hizo. Eso ya es un indicio grave de corrupción. En 10 días saca la sentencia y dice lo mismo. No dice nada y simplemente dice niego las pretensiones. No tienen la gallardía de decir porque eran 3 pretensiones. Una, que le dieran el crédito, no leasing, sino hipotecario. La otra, que le devolvieran los 10 millones que no le dieron. Y la otra, que sancionaran a la vivienda por el incumplimiento. No negó las pretensiones. Todas. Así. Y eso que la vivienda no aportó pruebas, para que se dé cuenta que en Colombia también se puede ganar sin pruebas. Claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿cómo es congruente una sentencia de un personaje de la superintendencia? Mire, en derecho simplemente para que usted tome una decisión tiene que estar basado en lo que ha pasado en el proceso, en los hechos, en las pretensiones, en las excepciones y en las pruebas practicadas. No haber la vivienda aportar, que era una obligación dentro del proceso y dentro de su actividad financiera, es un indicio grave y tienen que reconocer el juez los hechos que habíamos mencionado como ciertos. Ese no lo juez, dicen. un juez de Villavicencio, ¿no? No, juez de un la delegado superfinanciera que- de la superfinanciera, Ah, que Doctor, tiene sus facultades entonces, y actuando ahí- como juez. Este caso que hemos traído acá es para advertirle al ciudadano. ¿Qué le advertimos al ciudadano, doctor? que no tomen el leasing. Otra que si toman el advertencia, leasing- qué pena, doctor, es que nosotros estamos acostumbrados en Colombia a que no las sabemos todas. Y que como no las sabemos todas, entonces, ¿para qué vamos a contratar a un profesional, a un abogado, que es el que se toma la tarea de estudiar? ¿Qué es lo que le va a pasar a futuro? Porque ahorita lo vemos hermoso, maravilloso, que nos están dando lo que queremos, pero no sabemos lo que nos va a pasar. A la vuelta de 1 año o 2 años. Pero la entidad financiera sí sabe. Claro, ella sí sabe, porque ella sí sabe lo que va a pasar. Ella sí sabe. Ella sí sabe lo que va a hacer. Y la entidad Naturalmente, financiera actúa de mala fe. Siempre. Y el doctor, cliente cree que no. naturalmente que el cliente, el ciudadano, debe contratar a un abogado especializado en este tema, Sí. porque abogados hay muchos, pero este derecho es un derecho que tiene una especialidad. O sea, no todos los abogados en Colombia conocen de esto. O sea, la mayoría desconocen esto. Son profesionales que se han dedicado a metérsele, doctor, a este tema
que vuelvo y repito, no es tan usual. Que los abogados, digamos, sean expertos en este tema. Doctor, Imagínese. yo que soy abogado, soy contador, soy desarrollador de software. Sí. Me la he pasado toda la vida estudiando. Bueno, doctor, Caí en esta trampa, y cuando caí en la trampa dije, ¿ahora cómo me salgo? Y me tocó estudiar para salirme. bueno, ¿y cómo se ha salido o cómo va el proceso? Bueno, ya le cuento porque Bueno, para terminar, este caso ya técnicamente que está Sí. cerrado porque ya la superfinanciera, el delegado ya Doctora, emitió su sentencia. ¿Le devolvieron su plata? No, perdí todas mis pretensiones. Soy culpable antes. la habían podido demandar por O sea, esa plática se perdió Esa platica está por el momento perdida. por el momento. pero aquí el tema es que ella Bueno, no doctor. inició el contrato de leasing. Lo tuvo que parar, pero lo paró porque conocía qué iba a pasar si lo Claro, aceptaba. claro. Ahora vamos al caso. Sí. Eso es lo que ella está diciendo, tiene una connotación. Es que al 99% de los colombianos le están haciendo lo mismo. Lo están obligando a ir al leasing financiero, al leasing habitacional. Y le voy a dar la razón jurídica porque, por muchas. Una, porque con el leasing habitacional la vivienda queda en cabeza de la entidad. Usted no tiene nada. Usted Claro. no es nadie. Claro. Porque cuando alguien tenga problemas, ellos tienen Ya tienen la garantía. Total. Total. Ellos son No los dueños. pasa nada. Ellos son los dueños. Pero lo peor, el contrato de leasing que hace tiene unas condiciones que son las siguientes. Como el caso mío, si usted devuelve el apartamento, se lo quitamos, nosotros, en la entidad financiera, queda con la facultad de venderlo al precio que quiera. A usted, lo que le quede del precio que ellos vendieron el apartamento. O sea, nada, usted queda viendo, siempre, va a quedar debiendo. Además es que todas las cuotas de administración, recibos públicos, todo lo que se genere de ese inmueble, usted es quien lo va a tener que pagar. Entonces, No la vamos a entidad pasar- financiera teniendo en cuenta que es el dueño del inmueble. Vamos a pasar al caso específico de lo que me pasó a mí. Sí. Yo era contador, me acababa de graduar de abogado, me estaba yendo excelente bien económicamente. Decidí comprar un apartamento ubicado en la carrera 11 con 96. Ciudad de Villavicencio. No, Bogotá, Bogotá. zona T, Ya. Vale, Chico Norte, vale. Sí. 96 con 11. El apartamento costó 600 millones de pesos. Se lo compré a unos amigos, que es los que usted acaba de relatar. Ya, En el ya. 2017. Le hice una promesa de compraventa de ellos, que está por acá, Sí. donde les compro el apartamento y les doy 280 millones de pesos, la mitad de lo que valía, y el resto con un leasing, Mediando la vivienda. mediando a vivienda. Perfecto. Entonces voy a vivienda y le digo, yo quiero que me hagan de favor y me presten los 300 millones que hacen falta. 320. Yo era recién graduado contador, pero no me dedicaba a esto. Estaba en la tributaria y estaba un poco cosas. El asesor del banco me dice, doctor, lo que le dicen a todos los colombianos, venga, tome el leasing porque el interés es más barato y le dan el crédito más fácil. Esa fue la razón. Y yo en mi... El camino corto se llama ese. en mi locura, porque digo que estaba ganando tanto dinero que no me interesaba nada, era el chacho, Claro. era el abogado, el recién graduado, el contador, bueno, la última Coca-Cola del desierto, Claro. digámoslo así, y le paré bolas. Claro. Firme y hágale. Me gusta. Me gusta. Es más, como tenía tantos ingresos, dije, me importa que sea leasing porque en un año lo he pagado los 300 millones y se acabó. Bueno, pasó un año. Eso fue en junio del 2017. Al año hubo un acontecimiento nacional que se llamó el escándalo de Panamá Papers. Papeles de Panamá. Se acabó el trabajo. Entonces yo quedé en el aire. El contrato que había firmado era un contrato de leasing con una deuda de 300 millones y pagaba un arriendo mensual de 4 millones 300 mensuales.
Una cuota. Claro, es que el sitio es el más exclusivo de Bogotá. Entonces, circunstancias de la vida, recibí una recomendación. ¿Usted qué hace ahí en ese apartamento psicológicamente volviéndose nada? Porque estaba separado y todo. Me dijo, devuélvalo. Y sí. Oye, ahorita le voy a volver el apartamento como voy para Villavicencio y te lo voy a volver para que ustedes lo vendan como dice el contrato y me devuelvan lo que me quede. Y sí, me lo recibieron, me cancelaron el crédito. Yo me fui para vivienda, para Villavicencio. Villavicencio, Contento. contento. Ya habíamos firmado el contrato de leasing, que lo tengo acá. Ya había pagado la escrituración de ese apartamento que costó 20 millones y el contrato dice que me lo tenían que devolver y me tocó pagarlo a mí. Ya había pagado los impuestos prediales de todo ese apartamento que era de ellos, no era mío. Les había pagado. Lo puso al día. Sí, lo puse al día. Exactamente. Bonito. Ya le había pagado 60 millones en cuotas. Y me vaya, Vicencio, tranquilo. Y dije, a los 2 años, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué no vendió el apartamento? No lo hemos podido vender. Entonces no lo vamos a volver hasta que no vendamos. Entonces yo me puse a estudiar y dije, pero lo hice. Yo tan inteligente. O sea, 280 millones enredaditos sin hablar de las gabelas estas, De las de gabelas. todo esto que le tocó. ¿Qué fue lo que hice? Me puse a estudiar. Una madrugada estudiando, la encontré. El que busca encuentra. Encontré la solución a mi problema. Yo sabía y tenía claro que si pedía la liquidación del contrato, iba a quedar debiéndoles plata. Perdía mis 280 millones y quedaba debiendo plata. La encontré la solución jurídica. ¿Por qué me tocó buscar esa solución? Le voy a mostrar acá una prueba que trae. Muy interesante. A que me digamos por qué me tocó buscar esa solución. Estamos en el capítulo de El tumbe de la vivienda. Un negocio con leasing habitacional que se ha convertido casi que en un engaño de ojos cerrados con los ciudadanos colombianos. A muchos de los cuentavientes no se les informa, como lo testifica la doctora Natalia Cuellar, de que se están metiendo en un negocio de leasing habitacional. Los pocos personas que llegan allí y leen los documentos a fondo pueden darse cuenta si tienen, digamos, la formación jurídica en este caso para poder determinar que los están metiendo en un negocio. ¿Ese documento qué es, Quiero doctor? mostrar a la cámara este documento. Temiendo que me iba a pasar eso, fue que busqué la solución jurídica que opté. Y me pasó. Este documento es del 31 de agosto de este año. Reciente. La vivienda vendió ese apartamento, lo vivió en otro leasing hace 1 año y medio. Me han comunicado. Y usted no sabía. No sabía. Otro. Un día vine al apartamento y me dijo una señora, oiga, pero ahí hay alguien viviendo. Estamos hablando que yo le entregué en el 2018 y eso fue en el 2023. ¿Y usted tenía llaves para entrar? No, No, nada. no, porque cuando le entregué Ya lo había devuelto. ya no. Entonces yo vine, no, hay un señor viviendo. Escribí a vivienda y me empezaron a enredar. Después les Profesionales en el enredo. dije, precíseme qué es y me dijeron sí, Lo vendimos. lo vendimos. ¿Y la plática suya? Nada. Como yo ya estaba en un proceso judicial, dije, pues espero a que termine el proceso judicial. Pero el resultado que sabía que iba a pasar pasó. Esta carta la recibí el 31 de agosto y dice de vivienda. Mire, la deuda de leasing cuando usted lo entregó al año, 363 millones. Se vendió el apartamento hace 1 año en 355 millones. Ah, bajó. No, bajó el 50%. Ve, hubieran avisado, nosotros lo compramos, doctor. Y hubo una pérdida de 245 millones. O sea que nos está debiendo, nos queda Ay, debiendo Diosito. 94 millones de pesos. ¿Cómo le parece?
Pero yo no sabía que la tierra había bajado así en ese. ¿Eso es el Chicó? Chico Norte, Chicó. 96,11, ¿Ah? bajó el 60% con relación al avalúo del 2017. Pero no el avalúo de cuando lo vendieron, porque hoy día ese precio 120. O sea, doctor, 120. esto parece negocio de traquetos. No, pues. O sea, para que le vendan a uno una parte de ese valor. Es más, yo pensé que me iba a decir ahorita. 1.000 millones de pesos. Es que vale hoy día 1.000 millones. Claro que vale 1.000 millones de pesos. Vale 1.000 millones porque tiene 120 metros cuadrados. Imagínese. Porque el metro cuadrado cualquiera sabe que vale 8 No, ahí millones es. y medio, 9 millones. Vale 1.000 millones. Entonces ellos me están diciendo, es que, póngale que yo le explico por qué. El valor era de 600 millones, pero de allá, no cuando lo vendieron. ¿Sabe por qué? Porque es el camino jurídico donde van a perder. Después de 7 años de pelea. Resulta que hay una figura que Eso está vigente, esa pelea. Claro, está para iniciar. Claro. Y Resulta que hay una institución jurídica que se doctor, una pregunta. ¿Ellos no le dan a usted ninguna razón de por qué? Venden ese apartamento en ese precio tan bajito. Todavía no, pero la van a tener que dar. Resulta que hay una institución jurídica en Colombia que se llama... Que no sea que resulte comprando a la hermana del hermano del gerente. Porque es que a veces ocurren esas cosas, ¿no? A veces. Ocurren esas cosas, sí. Pero hay una figura que se llama la lesión enorme. Lesión Enorme, de lesionar. de lesionar. Sí. Esa figura en el mundo ha tenido dos corrientes jurídicas, una dice que es subjetiva y otra que es objetiva. En Colombia, nuestra legislación, nuestras cortes han optado por la doctrina objetiva. ¿Qué significa eso en palabras cristianas? Que si yo estoy en este negocio y la vivienda vende este apartamento en 363 billones Lo regalaron, doctor. y vale 1.000 millones, solamente usted coge y divide 1.000 millones en dos, que le da 500. Si se lo vendió $1 por menos, Claro. y tienen que devolver el negocio, me tienen que pagar. Le van a tener que pagar. La vivienda que está haciendo acá está diciendo que la valor era 600 millones, pero de hace 7 años. Oiga, doctor, una pregunta, solo de ignorancia. Esa oficina donde yo acudo, ya me conocen. Yo cuando llego allá a vivienda a reclamar que me robaron, ya me conocen. La vigilante me dice, siga, señor, ya usted viene para la vivienda. Le digo, sí, señora, voy para la vivienda. Doctor, ¿esa oficina del defensor del cliente no atiende estos casos también? Sí lo atienden, pero no sirve para nada. A mí me ha resultado Pero altamente en sus efectiva. casos, Sí, sí, sí. pero no en este. Bueno, porque es que de hecho yo creo que ni saben de esto. Aquí no sirve para nada. Ni la Defensoría del Consumidor Financiero, ni la Superintendencia Financiera, ni el Juzgado del Circuito, ni el Tribunal Superior de Bogotá, ni la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ni la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Porque si usted lleva esta queja a la W, a Caracol, al Tiempo, le dicen, no, es que la pauta de la vivienda es muy grande para nosotros, este temita no lo podemos tocar. Exacto. Entonces aquí no sirve en Colombia nada. ¿Por qué? Porque es que todo el sistema está permeado, corrupto por el poder económico. Así es, doctor. Y le voy a decir Son más. pícaros de cuello blanco. Le voy a decir más en este tema, doctor. ¿Usted ha leído el libro de Lava Jato? No, señor. Usted que es escritor, léalo, búsquelo, Lava Jato. Es la historia de cómo empezó el sistema, el robo de Odebrecht. Y ahí dicen una cosa, la máquina, el sistema, cómo funciona en Colombia. Y le voy a decir cómo funciona. Los políticos se ganan las elecciones, financiados por el sector económico y por la mafia. Claro. Ellos nombran los directores de todas las entidades con el compromiso de que tienen que devolverle el dinero que les dieron en contratos. Claro. Con esos contratos y esa plata que se roban, vuelven a hacerse. Es un concierto para delinquir. Vuelven a hacerse reelegir y es un ciclo que nunca termina. Claro, concierto para delinquir. Así funciona toda la corrupción en Colombia y en todos estos países latinoamericanos. Así es. O sea, usted está luchando, doctor, y hay que decirlo también con toda certeza, contra unos leviatanes. Estoy luchando peor que la persona, don González, que lleva 35 años luchando contra el sistema, peor que él.
el señor Alejandro González, aquel que le tumbaron los CDTs, que estuvo aquí Bueno, entonces, también contándonos la historia. Doctor, Ya quedó claro cómo fue la figura del negocio. Bueno, doctor, venga, y cuando obtenieron esas noticias, ¿qué? O sea, otros se ponen a llorar. no, yo no, Usted porque no sabe estudiar, no, yo me puse a porque es estudiar. que Y una noche, Tumbado y retumbado. encontré la solución Bien, doctor. jurídica. Venga, yo lo invito a otra cosa antes de cualquier... cuando se desarrolle esto, yo lo vuelvo a esperar acá. Claro que sí. A ver qué le pasó, porque hay que hacerle ¿Cuántas seguimiento, doctor, a cuántas este veces? caso, ¿Cuántas porque es que este caso, ¿cuántos colombianos, cuánta gente en Colombia está viviendo esto? Igual. Y lo peor es que yo repito, ¿a quién le reclama uno, doctor? Nadie. Es que no tienen cara. No Hoy tienen. las entidades financieras no tienen cara, sino para atraparlo a usted y meterlo. Sí. Están saliendo a las esquinas a decirle, venga, le doy un crédito, venga, le doy un crédito, pero no el peligro, doctora Cuellar, que ha pasado, que resultan clavados. Y la gente termina engañada, perdiendo su plática, perdiendo sus ahorros, sus ilusiones, su paciencia, su paz. Económicamente lo superé. A mí Ya no, se ha perdido 300, 400 millones, no me importa, pero yo tengo un compromiso conmigo Claro, mismo y y con con la la sociedad claro, de sí, llevar señor. adelante este caso, Claro. sacarlo hasta las últimas consecuencias y hacerlo conocer. Oiga, doctor, este documento que le entregaron a usted de agosto, eso es para enmarcarlo, ¿no? Eso es para ponerlo allá. Eso es- mucho. Eso es una belleza, porque es que Sí, es, una belleza. o sea, es el tumbe, es la cristalización del tumbe de la vivienda. Usted ya me entendió. Ah, Perfecto. perfecto. Estamos súper bien. Entonces vamos ahora a explicar cómo reclamo yo y cuál fue la solución jurídica que encontré. Sí, señor. Atención, colombianos que están viviendo esto. Resulta que me puse a estudiar la norma. Lo que se llama el estatuto financiero en Colombia, que encontré, esa es la ley 2555. Debe funcionar legalmente el leasing en Colombia. Y encontré una norma en la circular básica jurídica expedida por la Superintendencia Financiera que dice cómo debe funcionar. ¿Y cómo debe funcionar? Ella tiene una casa. Yo quiero comprar la casa y usted es el banco. Tiene una etapa precontractual, antes del contrato, donde yo voy y le digo a ella, yo le quiero comprar la casa. Voy y se la presento al banco. El banco tiene que... O sea, primero se enamoran los dos Sí. y vienen a donde el cura. Y el cura le dice, tiene que hacer el negocio con ella sin yo intervenir. Claro, Eso está prohibido en la norma. sí. ¿Cuánto vale su casa? Vale 600 millones. millones. Saque de sus recursos propios, señora entidad, y pague de los 600 millones. Está prohibido en la norma. Lo siguiente. Verbos rectores como en derecho penal. Permitir, exigir o promover que el cliente le pague cualquier suma de dinero a los proveedores del inmueble. Allí. O sea, que yo le pague a ella. O sea, se enamoran entre los dos, pero no puede haber cruce de No, billete entre los no. dos. Tiene que ir donde el cura, que es el banco. Y él le tiene que hacer el negocio y pagarle con sus recursos propios. No pagué una parte considerable. O sea, del se dinero. salvó de ese tumbe. Claro, estuve a tiempo, pero ¿por qué? Porque ya tengo conocimiento de esta figura jurídica que usted Que esa entidad diga, permitir que yo le pague. Sí. Sugerir o promover. Todo Que yo le debe, pague. todo debe pasar por el banco. El banco consignó en la escritura pública donde la vivienda se compra el inmueble que dice textualmente, aquí está el documento de la escritura pública. Que la jueza de primera instancia le pidió prueba de oficio a esta escritura pública. Dice, forma de pago. El señor Domínguez le Prueba solemne, doctor. Prueba solemne. Oiga, doctor, estos amigos suyos, los Sandoval, ¿quedaron felices? ¿Sí, o? Pues ahora porque ellos... su plata. Claro. El que quede perdiendo pichón. Está pendiente. Entonces, es una prueba solemne. Entonces, con base en esa prohibición, yo escribo a la Superintendencia Financiera y me confirman. Eso es un objeto ilícito. El contrato es nulo. Porque violaron la ley. La norma sustantiva. Solución. Yo pongo una denuncia, no pidiendo que se me liquide el contrato, una demanda, Sino que se le declare nulo por objeto ilícito. O sea, que el contrato no existió.
que devuelvan todo al principio. No nació la vida jurídica de ese contrato. Es lo que se va a pedir en esa deuda. Oiga, doctor, vea, yo pensando, Ni más faltaba. Aquí toca hacer una maestría para poder entender, doctor, este tema y en el peligro que están cayendo los colombianos que están comprando vía leasing en los diferentes bancos, en este caso, por eso se llama el tumbe de Davivienda, porque es con Davivienda, y hasta el momento, aquí está la víctima, hay un tumbe. Entre tanto, no se resarzan sus derechos, doctor, sigue siendo un tumbe de Davivienda. Doctor, una reflexión final, y doctora Cuellar, una reflexión final donde se sintetice, digamos, lo que ha pasado, doctora Cuellar. Yo creo que me dé espacio a mí. Bueno, doctor. muy bien, muy bien. La reflexión final es que todas las personas que opten por un crédito de leasing adicional están en un tremendo riesgo de perder su patrimonio. Riesgo de perder su platica. La reflexión final es que cuando usted vaya a reclamar, así tenga el derecho en la mano, el poder económico de las entidades financieras va a permear toda la jurisdicción ordinaria y la constitucional, claro, en Colombia, o sea, Corte Suprema de Justicia, para impedir que le den sus derechos. Y se los van a negar como me lo pasaron aquí, claro, hasta ahora. Claro, en pocas palabras, doctor, lo que viene sucediendo en estos casos y en la mayoría de los casos con la justicia en Colombia, billete, pagan, compran, le tuercen el pescuezo y el usuario, el ciudadano, en derecho ustedes dicen que es la parte, ¿cómo se llama? La parte débil. La parte débil es la que está llevando el... La parte de protección. Esa es una reflexión que es muy difícil. La única opción que tenemos para defendernos contra eso es ir afuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Proceso en todo el estado. Le voy a contar más. En este ejercicio yo fui hasta la última instancia de la Corte Constitucional. Hicieron todas las marruñas para negarme el derecho. Le metí una nulidad, solicitud de nulidad de una sentencia de la Sala de Revisión de la Corte Constitucional para que la revisara la Sala Plena de la Corte Constitucional. Y es lo más ridículo y absurdo que he visto. Me la negaron por una sola cosa, que dice que no tiene relevancia constitucional el tema. Es decir, no es importante para Colombia ni para los jueces que a un colombiano y a miles de colombianos le quiten ilegalmente a través de un contrato legal, le roben su patrimonio. Doctor, es que infortunadamente esas cortes que uno como ciudadano veía como los altísimos. Hoy vale 2.000 millones un fallo, 2.500 millones un fallo, y el que tiene para pagarles, porque muchos de esos magistrados son unos pícaros, bandidos, que se dejan comprar para estos fallos, pues el ciudadano de a pie, ¿quién tiene la plata, doctor? ¿En dónde está la plata? El poder. Los bancos tienen la plata. El sector financiero. Ahora, para resumirle y concretarle, en esta solicitud de nulidad yo le dije todas las verdades con su misma jurisprudencia a la Corte. Le digo, ¿cómo es posible que en una sentencia de 60 páginas usted no me ataque sino a mí, pero no mencione el hecho ilícito que cometió Davivienda cuando permitió esto que está prohibido en la ley? Eso es violatorio de todo el derecho. Gravísimo, doctor. ¿Y sabe qué le digo? Mire, señor presidente de la Corte, que fue el ponente, el presidente de la Corte Constitucional, dijo, vea, señor, ¿cómo se llama? Es presidente de la Corte Constitucional. Es de Manizales. Actual. Que él fue el ponente. Le digo, mire, la lógica jurídica aristotélica dice que hay dos premisas, una mayor y una menor. Si ambas son verdaderas, la respuesta tiene que ser verdadera. En este caso hay una prohibición de que yo le pague directamente al proveedor del inmueble, y está la norma que dice que es prohibido y está la prueba de que lo hice. ¿Cuál es la respuesta? Lógica, silogismo jurídico, violaron la ley. Doctor Domínguez, ¿cuánto se demora este proceso de aquí para arriba? En este proceso yo llevo 5 años. Quiero terminarle con lo de la Corte, un minutico que me regale. Sí. Yo le digo, mire, al señor magistrado, padre del patio, le digo, mire, magistrado,
cualquier ley de la ley en Colombia, el más neófito, si yo le digo que le prohibieron algo y que lo hicieron y que está probado que lo hicieron, va a decir que violaron la ley. ¿Ustedes por qué no? ¿Y sabe qué me dice el presidente de la Corte en la sentencia? Porque nosotros sí vimos ese hecho de que violaron la ley. Lo Nosotros reconoce. lo vimos, pero primero vimos la relevancia constitucional, entonces por eso no profundizamos. ¿Qué quiere decir la relevancia constitucional? Que hay que proteger a la entidad financiera y no al usuario financiero, pero es que eso no es lo que dice la Constitución. Claro. Debe irse por la parte débil. Y nosotros como consumidores financieros somos personas de protección reforzada por la Constitución. que eso no lo está haciendo ni la Superintendencia Financiera, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Corte Constitucional en Colombia. Están corriendo. Déjeme terminar, Ahora le voy a decir, doctor, con esto. le voy a decir, ¿sabe cuál es el miedo? ¿Sabe cuál es el miedo? ¿Por qué no me dan el derecho? Sí. Porque aquí tengo un gráfico que dice que el 12% o más de los créditos de los bancos de la cartera es leasing habitacional y que valen más de 70 billones de pesos en el 2021. Entonces, si a mí me dan la razón, En el 2021, sí, ¿cuánto valen hoy? si a mí me dan la razón, se crea una jurisprudencia Claro. y se les caen todos los negocios. Mire, doctor, le voy a contar algo. Y con esto vamos finalizando. Yo acudo a la Unión Nacional de Empleados Bancarios, o sea, los sindicatos de los bancos. Ellos se juntaron hoy en una sola organización. Y hablando de todos estos tumbes y hablando de todas las perquiñuelas que hoy los bancos tienen y de la afectación que le están haciendo a los ciudadanos, hablando específicamente, doctora, digitales, tarjetas de crédito, se meten a su cuenta y le sacan la plata de las cuentas de ahorro, doctora. ¿Sabe qué me dijo? Dos altos funcionarios de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, sucede aquí en la calle 34 como con 17, me dice, mire señor, esto no es nada para lo que viene, o sea, quiere decir que van a seguir robando vía digital al cuentaviente. Y le dije, señor, usted me está diciendo que yo tengo que llevarme mi plata para mi casa y meterla debajo del colchón. Me dijo, sí señor, es eso lo que le estoy diciendo. Hágame el favor lo que está pasando hoy con estas entidades financieras. Si uno lleva su platica a la entidad financiera, o el caso de ustedes, y cree uno que está salvaguardando en esas entidades que deben salvaguardar esos dineros, están en riesgo como si a uno lo... y le robaron la plata. Doctor Domínguez, muchas gracias. Le voy a dar una cosita de un segundo. Sí, señor. ¿Sabe qué? Esto aquí que han creado un imperio. Ellos mandan. Pero ¿sabe qué pasa con los imperios? Ellos se autodestruyen. Y se caen. Se autodestruyen. No Sí. los destruimos. Sí. Ellos se autodestruyen, como le pasó a los romanos. Sí. Y eso va a pasar con el sistema financiero. Por eso el señor David Vélez los ha derrotado en sus propias leyes. Claro. Por eso David Vélez, el del Banco Nu, Sí. les va a imponer todas las reglas. Y vea, doctora Cuellar, ¿sabe qué dicen cuando hacemos este tipo de programas? Que es muy peligroso porque estamos creando pánico financiero. Pánico económico. Pánico financiero. Pues el pánico lo debemos tener de verdad los ciudadanos, Sí, porque tenemos- Están tumbando a la gente. Doctora Cuellar, muchas gracias por habernos acompañado. por hacer esto posible, que esto le llegue no solo a uno, sino a millones de ciudadanos, que esto es para compartir, esto no es para quedarnos solo con la información uno solo, no, la información es para todos, porque a todos en algún momento nos puede llegar a pasar. así es. Doctor Domínguez, muchas gracias. Este es un tema que queda abierto. Bendiciones, doctor. No. Usted está haciendo patria. Gracias. Aquí en el Tercer Canal hacemos patria, nuestro equipo técnico hace patria. Luisita llegó finalmente. A ustedes, amables televidentes, Yo quiero respetuosamente decir que si hay Sin costo de horarios, quiere asesoría con nosotros, nos puede buscar por las redes sociales, por internet y le damos Bueno. toda la asesoría. Doctor, y yo sé que si usted llega... doctor, que ojalá Dios salga avante con esto. Mucha gente va a venir a buscarlos porque cuánta gente está perdiendo en este tumbe, que en este caso está siendo Davivienda. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias. Un tema muy técnico, un tema pero muy importante, porque es
la plática de nosotros y peor aún, la vivienda que tanto buscamos y tantos esfuerzos hacemos los ciudadanos colombianos para quedarnos con una vivienda decente para nuestro hogar, nuestros hijos y nuestras familias. Élite Jurídica y Financiera.